Bienvenido a este podcast de esta semana. Repite con nosotros Juan y como siempre nos acompaña Dafne y como bien habrás visto, hablamos sobre el consumo y las adicciones y hoy vamos a ver si conseguimos saber dónde están estos límites, así que te damos la bienvenida. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidos Juan y Dafne, ¿cómo estáis? Muy bien. Al unísono. Y para que los que nos estén viendo en YouTube, que venimos Juan y yo de negro, que parece una elegancia increíble. Sí. Pero Dafne con su Yo color con mi rosa, rosita de siempre. que ella siempre, es que nos da la luz, Dafne, siempre. Hoy hablamos sobre, como decía, consumo, adicciones y dónde están los límites. Y muchas veces hablamos sobre el consumo y ya pensamos en, por ejemplo, en las drogas. Pero también se puede llegar a tener una adicción pues, ¿no? a las compras, a leer, a las nuevas tecnologías, que lo vemos mucho con las redes sociales, ¿verdad? Al deporte. Sí. De hecho, lo que tenemos asociado habitualmente a adicción son lo que se llaman adicciones con sustancia. A opiáceos, ansiolíticos, alcohol, nicotina. Pero también existen las adicciones sin sustancia, que son hábitos de conducta que aparentemente parecen o pueden iniciarse siendo inofensivos, pero que poquito a poco pueden generar una adicción que interfiera en la vida cotidiana de las personas. De hecho, pues a veces implica iniciarse en una actividad placentera, que puede ser incluso saludable, pero poquito a poco lo que se caracteriza de las adicciones sin sustancia es que se va generando cierto malestar si no puedo realizar esa actividad. O lo que llamamos, cuando estamos hablando de adicciones con sustancia, que seguro que os suena, el síndrome de abstinencia. Uh-huh. Es como una especie de sensación de urgencia de buscar el realizar esa actividad. Y algunos ejemplos de estas adicciones sin sustancia serían, pues por ejemplo, la adicción a las compras, a las nuevas tecnologías, adicción al deporte, adicción al trabajo, ¿vale? O incluso al sexo. Son cosas que en general pues no tienen por qué ser negativas, pero que pueden llegar a producir una gran interferencia a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal en la persona cuando se eleva a adicción. Y algunas de las claves interesantes, sobre todo del uso adictivo de este tipo de conductas, serían, pues por ejemplo, la intensidad o la frecuencia con la que realizamos esa conducta o la cantidad de dinero que nos gastamos en ello, ¿no? Por ejemplo, el juego, que es algo que se puede llevar gran cantidad de dinero, o las compras, o el grado de interferencia, como decíamos antes, de cara al trabajo, a lo personal o a los estudios, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Dafne, porque estábamos hablando, por ejemplo, de las apuestas deportivas, y es que hoy en día muchas de las personas, y a lo mejor tú que nos estás escuchando también, nos decían que este era un tema que les llamaba mucho la atención por la proliferación que está teniendo, que lo estamos viendo, que están apareciendo muy rápido y avanza en un número muy llamativo, ¿no? La gente también habla sobre el riesgo al que os están exponiendo a los jóvenes ante estas casas de apuestas y también al juego. ¿Tú qué piensas sobre esto? A ver, más que mi pensamiento, yo os quería un poco hablar de un artículo y varios artículos que han salido en la revista de Infocop, del Colegio Oficial de Psicólogos, donde pues ya desde la comunidad de la psicología se están empezando a aportar estudios y datos que nos vayan dando información relevante sobre el impacto, ¿no? Y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Y la verdad es que los datos son aplastantes. Lo que vienen a decir es que cuando los niños o los adolescentes comienzan a utilizar juegos o videojuegos a una edad temprana y esos videojuegos tienen algunas determinadas características, luego tienen muchas más probabilidades de experimentar problemas, ¿no? De tener pues una adicción al juego o realizar un juego patológico.
Y esto es porque también hay que entender que se ha producido una evolución en lo que son los videojuegos. Yo recuerdo la Atari con la que yo jugaba con 10 años, ¿no? Y ya tenía un punto de necesidad, ¿no? A veces, y cómo nos la restringían nuestros padres porque notaban que no sabíamos utilizarlo y siempre quieres más, ¿no? Y ahora la dificultad que muchos padres, madres y educadores no conocen está en que hay algunos juegos que han introducido elementos que son muy similares a los juegos de azar o a las apuestas. Muy similares, porque debemos de entender que al final todo esto es un mercado y está hecho para que la gente lo consuma. Y por suerte o por desgracia, saben que contra antes llegan a las vidas de las personas, antes empezarán a invertir economía en estos productos, ¿no? Entonces, hay elementos, por ejemplo, que refieren en este artículo, que son, por ejemplo, lo que llaman las microtransacciones, o hay otro concepto que son las loot boxes, que es como adquirir pagando una cantidad, ciertas características que te van a ayudar en tu juego a tener un mejor nivel o afrontar retos con más herramientas, ¿no? Pues este tipo de elementos que, por ejemplo, incluso citan juegos tan famosos como el FIFA, como el Candy Crush o como el Fortnite, pues contienen estos elementos. ¿Y cuántos niños y niñas actualmente dedican bastante tiempo a todo esto, ¿no? De hecho, fijaros que dicen que estos estudios, cada vez el tiempo de exposición de los niños a los juegos es mayor. De forma que está empezando a ser aquello a lo que más tiempo le dedican en el tiempo de ocio. Fijaros, qué datos. O sea que aquí es un poco el darnos cuenta de que esto está hecho para ayudarnos a consumir más y que nosotros debemos de empezar con cabeza a decidir qué relación queremos que tengan nuestros hijos, los niños y los adolescentes, con esto que todavía pues está en evolución. Fíjate, ampliando también a población adulta, la Organización Mundial de la Salud asegura que en España estima que en torno al 6 o 9% de los usuarios que utilizan las nuevas tecnologías, y en concreto Internet, pueden experimentar o pueden estar desarrollando un trastorno relacionado con la adicción. Son números realmente alarmantes. Yo creo que es importante observar, ¿no? Porque tampoco podemos caer en el polo opuesto de cero patatero de conexión, pero hay, por ejemplo, en este artículo también nos dicen algunas conductas o algunas consecuencias que podemos observar en estos niños y adolescentes que ya, oye, si esto sucede, pues sí que habría que meternos un poquito más de lleno, ¿vale? Y os cuento, por ejemplo, hablan de que se note que han bajado un poquito las notas o como que les cuesta un poquito más concentrarse, de que se les ve un poco más irascibles, como que no tienen tan buen humor, ¿vale? O incluso que les cuesta un poco más conciliar el sueño. El que notas ya que como que no les apetece tanto salir o hacer actividades juntos o cosas que antes le gustaban, como que ahora ya lo único que le entretiene o lo único que le apetece es conectarse. Y luego también el notar cómo a veces esa irascibilidad afecta a las relaciones personales, porque al final pues no contestamos de forma adecuada, se generan conflictos y es que luego también genera cierto aislamiento. O sea, notamos como que con sus amigos habla a través del juego y dejan de quedar a lo mejor en un momento dado porque ya se han visto, ¿no? A través del juego. Pues estos son indicadores muy concretos que nos pueden ayudar a discriminar cuándo se está haciendo un uso adaptativo y cuándo no de los videojuegos, por ejemplo, de este tipo de adicción. Porque estamos hablando, por ejemplo, de la palabra adicción, ¿no? Pero sí que quería sacar dos preguntas que creo que han sido muy repetidas por la gente que nos ha pedido este tema o directamente nos ha lanzado la pregunta y con eso hemos compuesto todo este contenido. ¿Qué diferencia el hábito de la adicción? Pues estábamos hablando que son cosas que a lo mejor se hacen todos los días y a lo mejor no llega a esa adicción como nos estaba comentando Dafne. ¿Y qué podemos hacer si estamos teniendo comportamientos adictivos o lo estamos viendo en otra persona, en este caso nuestros hijos o alguien que esté a nuestro alrededor? Lo primero es establecer la diferencia entre qué es un hábito y qué es una adicción. Y en la adicción estamos hablando ya de efectos contraproducentes para la persona. Hay una clasificación que lo que hace es
ir marcando un poco esos diferentes tipos de uso, ¿no? Y estaría como, en primer lugar, la experimentación, ¿vale? Sobre todo es cuando la persona se encuentra tanteando un poco esa, si es sustancia, pues esa sustancia, si es un juego, pues ese juego, pudiendo posteriormente pues continuar con ese consumo o interrumpirlo, ¿vale? Esto sería la experimentación. Después nos encontraríamos con el uso. Esto del uso quiere decir que consumimos o realizamos esa actividad de forma relativamente infrecuente, pues de vez en cuando, ¿no? Quizás en situaciones puntuales, y no producen un deterioro de la vida laboral, de los estudios o de la vida familiar, ¿vale? Entonces, digamos que la persona quizás está buscando pues ciertas sensaciones. Después nos encontramos con el abuso, ¿vale? Todavía no es adicción, sino que es abuso, y es cuando hacemos un uso regular de esa actividad o de esa sustancia y, por ejemplo, en el caso del alcohol, pues podemos llegar, o de otras sustancias, a intoxicaciones, a momentos en los que quizás sintamos de alguna manera que perdemos el control y puede empezar ya a tener alguna interferencia en nuestro entorno. Y por último, ya sería la adicción. Y cuando nos encontramos con una adicción ya hablamos de un deterioro importante de la relación con amigos, familiares o dificultades académicas, económicas y sobre todo la búsqueda constante y compulsiva de esa sustancia o de esa actividad y que incluso puede llegar a ponernos en riesgo, ¿vale? A situaciones de riesgo social, de riesgo económico o en riesgo, por supuestísimo, nuestra salud, ¿vale? Contestando un poco esa primera pregunta. Contestando a la segunda, que era ¿qué hacemos? Eso es. ¿Vale? Observamos una adicción en nosotros o en otras personas. Fíjate, aquí sí que es importante que si hablamos de adicción y que si lo hemos detectado, que nos pongamos en manos profesionales. Es decir, muchas veces esta idea de, lo voy a intentar yo, quizás no sería lo más recomendable porque estamos hablando de un deterioro y de un hábito, no de un hábito, sino de una conducta instalada, ¿vale? Entonces, si nos encontramos ante situaciones de abuso o de adicción, las recomendaciones acudir a un profesional. Y en ese sentido, un consejo, y es que disparar solo al síntoma, disparar solo a la adicción, a veces no es suficiente. Porque hay autores como, por ejemplo, Echeburua, que señala algunos parámetros que hay que trabajar en paralelo a extinguir ese consumo, ese juego. Imaginémonos que es un juego, ¿no? Y es el autocontrol, es la gestión emocional. Muchas personas que vienen a consulta consumen sustancias ante una situación en la que sienten soledad, por ejemplo. Es decir, tener una alternativa para manejar esa emoción es fundamental. O el estrés. También hay veces que se acude como un método de evasión. No solo a sustancias, sino también a actividades. O sea, ¿cuántas veces no se acude, por ejemplo, a los juegos de azar o a cosas por el estilo, por el hecho de estar más tranquilo y hacer algo, pues eso, que no requiera de toda mi energía, mi atención y desquitarme, ¿no? De alguna manera, con el tema de las compras a veces compulsivas, como también es una forma de llenar un vacío, ¿no? De sentir algo que no acabo de estar bien con ello, no ponerle ni siquiera una etiqueta, no saber muy bien qué es, pero en el momento, en el instante en el que yo estoy comprando cosas, genero emociones positivas, obvio. Y entonces ahí evito estar sintiendo lo anterior. Incluso antes habéis mencionado el deporte, que parece algo muy saludable, pero según estamos diciendo, según ese nivel, pues habrá muchas personas que a lo mejor digan, pues en el gimnasio todos los días y solo es con esos niveles simplemente para evitar pues ese estrés, por ejemplo, que tú ahora contabas. Antes de ir a las claves que os voy a pedir, siempre recuerdo las redes sociales, pero en este caso que estamos hablando de un tema que además ha sido tan recurrente y que creo que está tanto en nuestro día a día, ya no solo para que nos digas qué te parece o qué opinión tienes sobre todo esto, sino que te invito también a que si necesitas ponerte en contacto con nosotros, te recuerdo que tenemos también un área de terapia para que puedas hablar y que nos conozcas, que puedas hablar con uno de nuestros profesionales
sociales, tanto con Dafne, Juan o cualquiera de nuestro equipo que están aquí disponibles para que puedas hablar con ellos, y si tienes una situación similar, te invitamos por supuestísimo a que te pongas en contacto con nosotros de nuestra web, Instagram, por todos lados. Seguro que alguno de nosotros te dice cómo contactar de manera directa o nuestro teléfono. Las claves, ¿quién nos las trae hoy? Pues a ver, yo creo que va a ser un poco en equipo en esta bien, ocasión. Sí. Creo que es la primera vez que sucede, no lo sé. Pues para mí, sobre todo en el caso de la adicción a las tecnologías, que además es algo que se está observando mucho, no solo en menores, sino también en adultos con el WhatsApp o con las redes sociales, y también con los videojuegos, es el acceder a este recurso cuando queremos aprender o cuando queremos comunicarnos con alguien que no está con nosotros, que tenga una función que no sea solamente el ocio. Porque lo que está últimamente generando más dificultades es que está sustituyendo al ocio tradicional, y entonces se están perdiendo las relaciones auténticas, ¿no? Estamos dejando de buscar ese tú a tú, ese face to face, porque es mucho más fácil. Al final no tienes que desarrollar tantas habilidades sociales, ni te tienes que exponer de la misma forma cuando lo haces a través de un ordenador o de tu móvil que cuando lo haces tomándote un café o saliendo a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, claro, es más cómodo, entre comillas, aunque luego tiene otras repercusiones. Entonces, el saber el para qué lo estamos utilizando. Y esto ayuda mucho a las familias a generar como unas normas privadas, propias, que no están escritas en ningún lugar, que en cada casa son diferentes, de pues para qué puedes utilizar la tablet, para qué no, a qué horas sí, a qué horas no, cuántas veces, pues con esta funcionalidad, ¿no? Que no se convierta en nuestro ocio. Y esto tiene también ciertas consecuencias, porque en los hábitos familiares a veces se utiliza como una herramienta para poder descansar todos los demás, y somos conscientes, es que trabajamos con familias constantemente, que claro, esto a veces requiere de un esfuerzo adicional porque hay que crear alternativas de ocio más activas, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre, como decía Mihaly Csikszentmihalyi, requiere un esfuerzo, aunque sabemos que el efecto en nuestro estado de ánimo con el ocio activo es brutal, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que requiere de esta decisión previa y de saber que esto va a suponer un esfuerzo. Y otra que a mí me parece muy importante es el que, independientemente ya que nos situemos en un nivel de uso, de abuso o de adicción o de experimentación, también el que uno sea consciente de, oye, ¿qué beneficio te está aportando esta conducta? Y si el beneficio que obtengo supera el coste, ya sea en el deterioro de mis relaciones o en mi capacidad para concentrarme, o sea cual fuere la consecuencia en mí, si supera o no supera. Para no quedarme solo con el tengo que, ¿sabes? Sé que esto me han dicho que está mal y por eso tengo que. Yo es una obligación impuesta desde fuera. No, que parte también de tu propia conciencia de saber que eso te perjudica más que te beneficia. Y por último, creo que en este tipo de situaciones es fundamental el apoyo social. Si algo sucede y por lo que se cronifica la adicción habitualmente, es que intento afrontarlo solo o sola. Y claro, este tipo de conductas siempre van en escalada. Siempre van en escalada. Es muy difícil que vaya para atrás si no ponemos acciones correctivas. Entonces, aquí el que cuando notemos cosas o cuando ya veamos en nuestro entorno a alguien, que prestemos esa ayuda, que dejemos esos espacios, que dediquemos esos tiempos para coger fuerza, porque hay veces incluso que uno solo afrontar esto es muy complejo. Entonces, coger fuerza de nuestras relaciones. Mis claves están a caballo entre claves y ejercicio, ¿no? Porque al fin y al cabo yo me he basado en una serie de afirmaciones y de preguntas que desarrollaron Miller y Rolnick en 2005, basadas en la entrevista motivacional, que es una serie de acciones que activamos desde la psicología que ayudan a favorecer el cambio desde afirmaciones motivadoras. ¿Vale? Porque sabemos que a veces cuando hablamos de adicciones está muy arraigado y hay que movilizar a la persona de alguna manera. Entonces, la primera pauta es reconocer el problema. Es decir,
no obligar a que la persona quizás se descubra, sino simplemente plantearse cosas como, ¿en qué áreas me está perjudicando esto? O ¿hasta qué punto llega? O qué cosas he intentado hacer hasta ahora que se han visto interferidas por el consumo de esta sustancia o por esta conducta. El segundo punto es ver en qué grado esto supone un problema para mí o en qué grado esto supone un problema para la otra persona. Para poder precisamente hacer esto que comentaba Dafne, ¿no? De hacer un balance decisional. ¿Qué aspectos positivos y negativos implica esta conducta? Ojo, a corto y a largo plazo, porque a veces se mantiene, porque a corto plazo nos compensa, pero sin embargo a largo plazo está produciendo todo lo que estamos comentando, todo este deterioro. También utilizar los extremos, imaginarnos las consecuencias más negativas, ¿vale? Ser un poco realistas en ese sentido y recordar también el periodo previo a que se iniciase este problema. También para, ver un poquito el nivel de deterioro y de alguna manera ser conscientes de que hasta qué punto pues esto puede estar interfiriendo. Y por último es súper importante tanto imaginarnos, generar una imagen positiva de nosotros una vez conseguido este cambio, que nos permita de alguna manera ver como la luz al final del túnel y que, ojo, es posible trabajarlo, ¿vale? Se supera. Aquí, si me permites, Eva, un apunte muy cortito que tiene que ver con un apoyo a las familias, ¿no? Y es que a veces en situaciones de consumo los que más sufren son los que están alrededor. Y no es lo mismo cuando hablamos de menores que cuando hablamos de adultos, ¿no? Y situándome en una familia donde un adulto está en una adicción, el también generar esa creencia de que no es nuestra responsabilidad, de que cada uno toma sus propias decisiones y que si alguien toma la decisión de que quiere salir de la adicción, por supuesto daremos todo nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro cariño, nuestros recursos para ayudarle o ayudarla para que salga de eso. Pero si la persona no quiere, no toma esa decisión, difícilmente vamos a poder hacer algo porque tiene que partir de la persona. Y este paso a veces es muy complejo. Y también los familiares necesitan un apoyo psicológico. Que no nos olvidemos de ello, porque parece que solo la persona que sufre es la que tiene la adicción. Así que si estás en esa situación, pues por supuesto, aquí estamos para ayudarte. Te has adelantado, Dafne, porque iba a decir que una de las cosas que quería tomar aquí de todo lo que habéis dicho, y que es verdad que nos estamos poniendo en un tono quizá más serio, que siempre nos ponemos, pero es verdad que hay mucha gente y quería darte las gracias a ti si lo has hecho, bueno, o a vosotros, voy a hablar en plural, ya no solo por mi parte, sino tanto aquí que tenemos a Dafne y a Juan y por parte de los psicólogos que están dentro del IEPP, de que compartáis muchas veces esas historias, porque nos han llegado pues historias muy duras de personas que estaban pasando una situación así, tanto de manera personal como viéndolo a su alrededor, y por eso también queríamos contar con este podcast, que sabemos, hemos tocado algunos de sustancias o sin sustancias, porque por desgracia hay muchos accesos a todo ahora mismo, así que te lo quiero agradecer porque nos habéis escrito, por compartir siempre con nosotros. Yo siempre te digo que estamos a través de las redes sociales y es verdad que siempre alguno de nosotros estamos encantadísimos de leerte, así que gracias también por aportarnos todas estas ideas, porque por eso nosotros creamos estos contenidos, para que te llegue a ti. Esperamos que haya sido de ayuda y repito que estamos aquí como podcast, pero también como profesionales, que tenemos aquí a Dafne y a Juan representando de un equipo maravilloso de psicólogos que si necesitas estarán ahí para que les puedas contar tu situación. Así que, bueno, quitando este peso de seriedad que la tiene, te espero la próxima semana con temazos que tenemos preparados. Gracias a Dafne y a Juan por el maravilloso contenido y las claves, y a ti que has estado ahí escuchándonos, que a veces nos alargamos un poquito más, pero sabemos que no pasa nada y que te gusta, así que te esperamos en el próximo podcast. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.